¿Qué tal, familia? Bueno, pues hemos llegado después de una larga jornada, pero muy bendecida, al final de esta serie llamada Plantados en la Casa de Dios. Y para cerrar esta serie tenemos a nuestros directores, el doctor Felipe del Castillo y la licenciada Angélica del Castillo, y a nuestro queridísimo amigo, el doctor Sergio Anaya. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Hola, nos da mucho gusto saludarlos, bienvenidos otra vez, y si todavía estás a tiempo, manda un link, un aviso a todos tus amigos que se conecten ahora a esta transmisión del análisis bíblico. Aquí muy honrado con nuestros amigos, bueno, con nuestro amigo Sergio y con mi esposa, su amiga también. Mi amiga, luego mi novia, luego mi esposa y todo lo demás, Angélica. Bienvenida, Angélica, bienvenido, Sergio. Gracias. Y bueno, no sé si recuerdan, algunos que tal vez se conectan por primera vez ahorita, pudiera ser muy bueno ver la serie completa que hemos titulado Plantados en la Casa de Dios, todos esos análisis de los miércoles. Y la sesión pasada vimos un pasaje un poquito distinto a lo que estábamos viendo siempre, el Salmo 92, que seremos como palmeras plantados en la casa de Dios. Por eso Sergio y yo traemos palmeras, mira, Sergio, una azul marino y una estas son chiquitas, azul clarito. Yo traigo flores. También son aceptadas, es algo vegetal también. Florecita. Que seremos como palmeras plantados en los atrios de la casa de Dios para dar fruto, y como cedros, iba a decir cedros del Líbano, que creceremos fuertes y con una gran altura. Y migramos al Salmo 133, que dice la misma verdad, pero de una manera impresionante, donde todos recordamos el verso 1: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Y dice al final del verso 3 de ese mismo Salmo 133, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Esto de la armonía es complicado. Digo, es hermoso. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Armonía o unidad. La palabra griega usada para armonía también se significa acuerdo o unirse. Vamos a Efesios 4, si les invito a acompañarnos, para ver un pasaje, tal vez el más claro en todo el Nuevo Testamento, aunque hay muchos más, sobre la unidad. Angélica, quisiéramos leer hasta el versículo 16, así que ¿qué te parece si nos lees 8 versículos? Y luego Sergio, y luego 4? comentamos del 1 al 8, del 1 al 8. Y luego Sergio del 9 al 16. 4:1. Sí. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Bueno, unidad. Creo que si podemos revisar
este capítulo habla de unidad. Y de hecho algunas Biblias tienen el encabezado, la unidad del Espíritu. Porque nunca podremos ser uno en un sentido de pensar igual, sentir igual, desear las cosas igual o percibirlas igual. Aún los esposos, la diferencia nos enriquece. La unidad, Pues es complicada porque lo está hablando de un cuerpo, se ve que es muy natural, pero como acá todo mundo está vivo, cada quien quiere lo suyo y busca lo suyo. Y yo creo que mucho de la base de la unidad está en las 4 cosas que menciona ahí. Habla de que fuimos llamados, pero dice que en el versículo 2, que con toda humildad, mansedumbre, y luego dice paciencia, y luego habla amor. se necesitan esas 4 cositas. cosas para mantenerse unidos. Impresionante. Uy, ahí está, Sergio. Sí, pues es la base, ¿no? Yo creo que la unidad es un reto en cualquier entidad, llámese la familia, llámese la iglesia, llámese pues obviamente el trabajo, cualquier ámbito que quiera desarrollarse sanamente va a requerir de este principio establecido dentro de lo que es el esquema de importancia o de prioridad. Cuando perdemos la unidad, por ejemplo, en el cuerpo, hablando físicamente, pues entonces se pierde la salud, porque un cuerpo que no está unido no es un cuerpo sano. Y Un miembro enfermo enferma todo el cuerpo. Exactamente, entonces hay todo un efecto que lamentablemente, digo, lo hemos visto en el ámbito físico y que es muy lamentable. Una persona puede empezar con un problema lamentablemente de cáncer en una parte de su cuerpo y de pronto aparece en otra que tú dices, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Porque literalmente está unido. Entonces esa unidad, cuando algo se descompone o se contamina, lamentablemente no perjudica solamente esa parte, sino perjudica todo el cuerpo. Entonces la falta de unidad no solamente afecta, amados, a quien no la tiene, sino lamentablemente todo el cuerpo. Por eso la Biblia es muy enfática en hablar de la importancia de todos. Si nosotros vemos qué palabra, por lo menos yo recuerdo, se repite más, es todos, todos. O sea, hace un énfasis en Dios, obviamente a través del apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta a los Efesios, y varias veces menciona la palabra todos, la palabra todo, porque no se trata por eso dice, lo vamos a ver más adelante, todos lleguemos. O sea, no es algo que está hablado para un círculo específico, es decir, solamente para, no sé, los líderes, o solamente para los que tienen muchos años, o para los que tienen cierta característica. Es una, vamos a decirlo así, indicación que Dios pide para todo aquel que se dice ser parte del cuerpo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué la unidad? Porque realmente es muy fácil, o mucho más fácil, tener una relación con Dios basada en la oración, en la palabra, pero no en la comunión unos con otros, ni en la relación y servicio y amor los unos a los otros. Pero el cristianismo estaría a medias o estaría incompleto si solo decimos que cristianismo es amar a Dios, que obviamente la palabra de Dios, en la comunión con Dios, la oración, te lleva a esa relación donde amas a Dios. Pero Jesús dijo que había que amar a Dios y amar a los demás. En estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo: esta señal tendrán para que todos sepan que son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Entonces, alguien que estudia la Biblia en su casa, alguien que ora y que nos sigue en las transmisiones, pero que no se congrega o no decide congregarse. Hay personas que no se pueden reunir y entendemos, lo mejor que pueden hacer es conectarse, de verdad, y qué bueno que lo hacen. Pero los que pudiendo reunirse, rehúsan reunirse por este aspecto de que donde hay gente es incómodo, porque me tengo que llevar bien con ellos, tengo que sobrellevar hasta dónde estaciono el coche, dónde me siento, si voy al baño y hay una persona adelante de mí en el baño. Toda esa relación, interacción con otros, pues requiere que yo aplique lo que conozco de Dios, como tú dijiste, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. ¿La unidad es algo que hay que buscar o es algo que ya tenemos? Es algo que hay que guardar. Pero ya lo tenemos y hay dado. que guardarlo. Sí, así es. Aquí dice que debemos de guardar la unidad. Y yo creo que en todas las cosas el Señor nos da ejemplo. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, pues vino a una familia
Y cuando empezó el ministerio, pues llamó a hombres, y hombres muy diferentes a él y muy diferentes diferentes. entre ellos. Entre ellos mismos. Y a todos les daba su lugar y todos participaban. Entonces yo creo que la vida de Jesús es un ejemplo de unidad, y cada persona que queremos seguir a Jesús o que decimos ser seguidores de Jesús, o como tú dijiste, si está leyendo la Biblia en su casa y la está leyendo verdaderamente y verdaderamente quiere obedecer a Dios, se tiene que congregar. Si no, yo no sé qué está leyendo, porque la Biblia habla de eso, o no sé a quién está Un siguiendo. montón de alusiones o indicaciones a estar con otros, como el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí dice que tenemos un solo cuerpo, o formamos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. No cada quien tiene uno, todos tenemos el mismo. Y cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos por encontrarnos con Jesús, sin que nos demos cuenta, tenemos una unión espiritual a todos los cristianos del mundo, que aunque no los conozcamos, seguimos a un Señor. Sí. Tenemos una sola fe, tenemos un solo Dios y procedemos a un solo bautismo. Aquí el bautismo del que habla es al bautismo en el cuerpo de Cristo, que Dios se hace Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos. Pero nos indica congregarnos. Creo que todo lo que sigue después del verso 6 habla de por qué congregarnos, Angélica. Y dice que hay que congregarnos porque Jesús repartió lo que Él es a personas en esta porción llamada los 5 ministerios. Sí, yo creo que lo que acabamos de mencionar, todo lo que dicen los primeros versos, es la base, el fundamento, porque seamos sinceros, para tener unidad con Dios requiero la oración y la palabra. Pero para tener unidad con las demás personas, la Biblia nos está desglosando, como decía Angélica, muchos otros elementos, primero de actitud, pero también de entendimiento, ¿no? O sea, sobre la fe, sobre el bautismo, sobre lo que representa el Espíritu, sobre lo que representa que es un solo Dios, un solo Padre, que es en todos y por todos. Entonces, la Biblia nos desglosa que lo difícil no es tener comunión con Dios, porque Dios es perfecto. O sea, realmente tendríamos que ser bastante tapados de la cabeza para aludirle a Dios maldad o alguna cuestión negativa. Lo difícil es tener comunión con los demás, que tenemos defectos, que tenemos obviamente debilidades, que no todo es virtudes ni todo es fortalezas, y que ahí es donde la unidad con esta esencia pues obviamente va a producir un elemento que tiene que ser trasladado, que es donde entramos ya a partir del verso número 6 en adelante, perdón, del 7. Y nos habla el verso 8 de lo que acabas de mencionar. Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es decir, repartió su plenitud en lo que se conoce como los ministerios o los dones del ministerio, que es apóstol, profeta, evangelista. Algunos dicen que pastor y maestro es el mismo, ¿verdad? Pero ya es cuestión más doctrinal que nada. Que Jesús era todo eso. Sí, claro. Jesús era apóstol, Porque esta es la esencia profeta, de la plenitud evangelista, de Jesús. pastor y Sí. maestro. Y Él lo repartió eso a otros. Por eso es, y lo digo nada más solamente como vamos a decirlo así, una especie de acotación al tema. Nadie puede decir que tiene los 5 ministerios, porque si dice que tiene los 5 ministerios, entonces es Jesús, y pues la neta no le veo cara de Jesús a nadie, ¿verdad? Entonces sí es importante saber que tenemos una parte de esa plenitud de los dones que Dios nos ha dado para lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, que en este caso es todo lo que nos va a ayudar a de alguna manera activar el llamado al ministerio que Dios definió a través de Jesucristo a quien repartir. Y el estar plantado en la casa de Dios, no el estarme moviendo de una congregación a otra a lo que yo quiero, sino estar plantado, echar raíz, va a involucrar relacionarme con otros, que es donde está el problema. O sea, dijo alguna vez un gran hombre, un líder mundial de una nación inclusive, que él no tenía problema con el cristianismo, que si fuera por el cristianismo él se hubiera hecho cristiano. O como dijo alguien más, yo no tengo problemas nunca hasta que me despierto y me levanto. Cuando me levanto y empieza mi vida, ahí empiezan los Y problemas. dijo, si fuera por el cristianismo, así como lo entiendo, yo sería cristiano, pero por los cristianos no soy cristiano, por cómo viven los que dicen que siguen a Cristo. El problema realmente, como Sergio lo señala, es
podemos tener una buena relación con un Dios perfecto, y más que entendemos que nos ama, si nos disciplina pero por amor, nos quiere guiar a la vida eterna, nos da ese regalo de estar con Él para siempre. Pero los que tienen a Jesús, aún los que nos dirigen, nuestros propios líderes, aunque son más maduros, pues tienen defectos. Y entonces guardar la unidad, porque no dice que busquemos la unidad, sino la guardemos, porque a veces se fragmenta, se daña, se desquebraja. Hay que guardarla, protegerla, alentarla, pero es difícil entonces guardar la unidad con los demás. Por eso es mejor quedarme en casa y agarrarme de la pandemia, que ya no puedo congregarme, para no ir a interactuar con otros, porque seguramente en algún momento habrá fricciones donde voy a tener que poner a practicar la mansedumbre, la humildad, la paciencia y el amor para guardar la unidad. Sí, aquí creo que todos estamos en el reto, Felipe, Angélica, de pasar de la teoría a la práctica. La unidad no es un concepto, la unidad no es una ideología ni una filosofía. La unidad es una actitud permanente que la Biblia nos manda la instrucción, el mandamiento de guardar. Perdón, si yo no guardo la unidad, estoy faltando un mandamiento de Dios, así como el no matar, así como el no adulterar, así como todos los demás mandamientos. Somos uno, lo querramos o no. Y obviamente esa es la voluntad de Dios, y tenemos que estar convencidos. Mientras sigamos luchando con los aspectos de trasfondo, de cultura, de educación, que nos de alguna manera afectaron por experiencia, yo uso el término como nos fue en la feria, ¿verdad? A veces eso nos limita mucho en poder desarrollar el potencial espiritual que tenemos, porque lo queremos hacer a nuestra manera y sobre todo solos. Y Dios no nos diseñó como islas para estar aislados y mucho menos solos, porque nunca va a producir, está comprobado científicamente que ni fisiológica, ni neurológica, ni biológicamente el hombre se desarrolla igual solo. Si tú agarras a un niño, Lo aíslas desde que nace, al año, 2 años, tú vas a encontrar que no desarrolla su médula espinal, porque no fue diseñado para ello. Entonces, el estar solo es un elemento antidiseño divino, porque no es una cuestión de cultura. O sea, Dios nos diseñó para funcionar en unidad, y obviamente en este caso, que es la revelación que Dios le da a Pablo en el Nuevo Testamento, que no tienen los demás apóstoles, que somos un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros somos el cuerpo a través del cual Él se mueve en esta tierra. Ahora, como esta unidad ya nos fue dada, pero lo problemático es guardarla, mantenerla, para eso se requiere humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Dios da de su gracia, Jesús da de lo que Él es a hombres en el liderazgo, a personas en el liderazgo de nuestra congregación, que nos van a ayudar a guardar la unidad, porque ese es el tema. Sí. Y a la persona que sabe relacionarse bien con otros, no solo con Dios, la Biblia le llama maduro. La Biblia le llama que es una persona con un amor maduro. Y eso solo se puede lograr si interactúas en una congregación o te reúnes con las personas que tienen asignaciones divinas de maestro, de pastor, de evangelista, de apóstol, profeta, cuyo objetivo es ayudarte a crecer y madurar en amor y en unidad, Angélica. Sí, dice que es a fin de perfeccionarnos, sí, para la obra del ministerio, o sea, para activarnos. O sea, para servir, no nomás para embellecernos, ¿va? ¿Cuál estás leyendo? El 12. Ok. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, venimos para que nos perfeccionen, nos pulan, nos ayuden. ¿Pero quién? Para activarnos. Los mismos que el Señor les repartió. Uno dice Dios, que Dios haga todo en mí. Yo oro a Dios. Dios usó a hombres. Usó a María como un vaso. Dios no hace su obra en la tierra si no hay hombres, sino a través de hombres dispuestos. Y entonces yo tengo que interactuar con personas puestas por Dios con esas habilidades para que me ayuden a crecer o madurar. Sí, después yo voy a tener que hacer lo mismo con otros. Esa es la que voy. El propósito de todo esto es madurar, porque va a llegar un momento en la vida espiritual que ya no tengo que estar pensando en crecer yo, sino en ayudar a otros a crecer. Y yo me acuerdo, ese es un punto de madurez. Sí, claro. Yo me acuerdo hace tiempo, y eso lo escuché de Angélica en una conferencia, que me impactó mucho lo que representa el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y yo me acuerdo que ella comentaba que no solamente se trata de nosotros llegar,
sino ayudar a otros otros. a llegar. Eso para mí es parte de la madurez. Cuando yo ya estoy enfocado en cómo edifico tu vida, cómo de alguna manera puedo ayudarte a crecer, cuando se vuelve literalmente una mentalidad de reino, no solamente en las reuniones, pero lo incluye. O sea, yo voy a la reunión pensando en qué voy a recibir, está bien en una etapa de vida, pero tengo que llegar a un punto de madurez donde tengo que estar enfocado en qué voy a dar, cómo voy a servir, cómo voy a ayudar a otros a crecer, cómo voy obviamente a usar lo que ya Dios me ha dado y me ha impartido a través de hombres, ¿no? En el sentido de apoyo, de discipulado, de crecimiento. Y entonces ahora a mí me toca poder impartir eso a otras personas. Y así es como va creciendo la iglesia. Digo, los apóstoles empezaron con 12, luego 120 y luego 5,000 y luego, pero la clave estuvo en la impartición de todo lo que Dios les estaba dando, en perfeccionarse y perseverar en lo que Dios les había dado. Nadie puede recibir todo lo que Dios tiene directamente de Dios. Esa es hasta una pretensión orgullosa. Y ese es el problema que se está dando hoy en esta era de individualismo, donde todo es a tu medida, tus propios audífonos para que tú digas tu música, tu propio usuario, tu propio link, tu propia cuenta, donde estás buscando lo tuyo, que va en esencia en contra del cristianismo, que al principio todas las cosas en común. El principio del cristiano pues piensa en sí en mismo porque estaba quebradísimo, pero luego va creciendo y aprende que Dios le da para dar a otros. Y así se forman las sectas, Felipe. Cuando la persona dice, a mí Dios me dijo, se me apareció un ángel, y entonces desarrollo esa como la experiencia total, y entonces lo convierto literalmente en una heterodoxia, o sea, en una secta, ¿no? Porque aquí dice que Jesús repartió lo que él era al ascender, bajó a las partes más profundas de la tierra y al subir, Angélica, repartió lo que él era en 5 ministerios, que ministerio significa servicios o servir a otros. Él dio 5 habilidades esenciales para servir a que el pueblo que le busca se guarde en unidad. Una característica de un bebé es que es egoísta, y porque a veces no tiene conciencia. El bebé nomás come, duerme Y lo demás. y evacúa. Y va creciendo, y entonces un niño ya de 8 años ayuda a su hermanito de 2, y uno de 12 años se encarga del de 8 y del de 2, y uno de 18 o 20 años gobierna, o cuando no están sus papás, es el que dirige la casa al de 12, al de 8 y al de 2. El madurar involucra ver por los demás, Angélica. Sí. Bueno, también Pablo lo dijo, ¿verdad? Que no viéramos solamente por lo nuestro, sino también por lo de los demás. Y esto habla de cuidar lo que tengo, definitivamente, pero empezar a ver más allá de lo mío, ¿verdad? Porque si no, o sea, ser niño no es ser malo, es ser bueno. Pero es una etapa. Exactamente, no es un niño eternamente y para siempre, ¿verdad? Y para eso necesito de lo que Dios le ha dado a otros. Angélica, y de los que dicen yo soy suficientemente maduro, mejor me quedo ¿Para qué? Para quedarme en casa y no congregarme. No, pues eso es totalmente inmaduro. Lo contrario, exactamente. Le falta humildad, Está dando a de decir, entender necesito recibir de todo otros. lo demás. Pero va a decir, no es que me falte humildad, es que me lastimaron. Te falta madurez para perdonar. Sí, o sea, no has crecido, o sea, ¿cómo no vas a aguantar una cosa que te hayan hecho? Pues por favor. Sí, obviamente ahí entraríamos en un tema que creo va a requerir desarrollar de otra manera, pero es cómo reaccionamos en la interacción con las personas, ¿no? O sea, hay 2 formas nada más: puedo reaccionar maduramente o puedo reaccionar de manera inmadura, ¿no? Y obviamente la forma madura es con un elemento específico de entender que va a ser parte de mi proceso de formación el vivir ese tipo de situaciones donde me sienta yo ofendido, me sienta yo, no sé, desilusionado, decepcionado, y es parte de la vida, sucede en todo, en la familia, en el matrimonio, sucede en el trabajo, sucede, y nosotros tenemos la idea de que solamente en el mundo va a suceder, pero la realidad es que también sucede en el cuerpo de Cristo, y es parte de los procesos que Dios nos va a ayudar para madurar, ¿no? Entonces, creo que aquí entraría un aspecto que usando lo que ustedes comentaban sobre que ya Dios nos dio la unidad. El reto no es tanto lo que Dios nos dio, sino entender que en la naturaleza humana, la naturaleza caída, la naturaleza, vamos a decirlo así, de pecado, no existe la unidad. La naturaleza caída existe el individualismo, por eso el diablo el protagonismo. no se apoya, ¿verdad? Aunque los demonios se organizan en principados, potestades, no trabajan en unidad, ¿verdad que no?
No es un principio del reino de las tinieblas, de ni del las mundo. tinieblas ni del mundo, es un principio del reino de los cielos. Así como el servir. Wow. O sea, el mayor es el que sirve, es un principio espiritual. O sea, ese lo enseñó Jesús. En el mundo no es así, en el mundo el mayor es el que es servido. Pisa al demás. Entonces, aquí creo que es importante identificar que estamos luchando en el cuerpo de Cristo con un trasfondo de una naturaleza que todos tenemos y que tiende al individualismo y al protagonismo y obviamente al egoísmo, y que obviamente afecta lo que representa la unidad. Yo quisiera que viéramos con claridad, como que descubriéramos la esencia de este pasaje, que tiene muchas cosas muy interesantes, pero el verso 14 y el verso 15 dice que para poder guardar la unidad necesitamos lo que Jesús le dio a otros en maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, porque la función de lo que Jesús repartió a otros, en este caso a nuestros pastores y líderes, porque estos 5 ministerios no están fuera de liderazgo, y es una verdad que hay que explicarle a todas las personas, porque habla de los que acaban de llegar en Cristo para ser uno y que tienen que ser cuidados por otros para llegar a crecer, a madurar. Fíjense lo que dice el verso 14 y verso 15, Angélica. A ver, y yo quisiera que lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente y a lo mejor en otra traducción. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera o arrastrados de toda enseñanza que oímos en el internet, en Facebook, de todo viento de doctrina, por estrategia, por situación humana, que quieren engañar a otros usando la Biblia, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como la epístola de Judas dice, que ya la vimos en uno de estos días aquí en las lecturas de la congregación, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La NTV dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Sí, y el 14 dice, fíjate, en la NTV dice, entonces, después de todo esto, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, pues sí, la falta de madurez es un elemento que afecta a la unidad y sobre todo lo que es el crecimiento y el desarrollo. ¿Los niños se pueden unir? Normalmente no. Bueno, pueden jugar juntos hasta que hay una fricción. No, hasta que alguien agarra el juguete del y otro. no la entonces, supera. sí, ya hasta ahí llegó el asunto. Nomás no toques mis juguetes. Es ¿verdad? la tercera guerra mundial entre niños, porque el niño le cuesta trabajo compartir y obviamente servir, interactuar, madurar, perdonar. Es egoísta por naturaleza, ¿no? Y luego nos ayudamos muchas veces cuando los educamos, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero sí es cierto, la parte de la característica de un niño, vamos a decirlo así, en los elementos débiles, es que no puede mantener la unidad porque no tiene la capacidad de hacerlo. El niño hace así, córtalas, o agarra el balón, si están jugando es mi balón y ahí nos vemos. Y se va. Si le meten un gol o si ya no le gustó que no lo pusieron de delantero. Y ahora todos venimos. Pregúntale a Kiko, ¿no? Angélica dijo, es que no es malo ser niño. No. Y esto hay que aclararlo. Todos venimos a Cristo siendo bebés cuando nacemos de nuevo. A veces las personas no lo comprenden, porque puede ser una persona de 40 años, de 50 años, puede ser una persona con 2 carreras y 3 maestrías. Sí, pero se puede ofender, ¿no? Por decirle es que eres un bebé, pero en Cristo lo es. Y el problema no es ser bebé, es que se quede así. Sí, exactamente. Ser inmaduro no es un pecado, quedarme inmaduro. ¿Y cómo se queda la gente inmadura? Pues obviamente cuando deja de crecer y deja de desarrollarse, porque obviamente se estanca o se detiene en lo que es su interacción con las demás personas. Entonces la Biblia y la oración no son suficientes para madurar. ¿No? Son parte de... Sí, o sea, para tener comunión con Dios sí, pero para madurar No. requiero el elemento de la interacción con las demás Que es personas. donde en Hechos capítulo 2
verso 42, la Biblia dice que los primeros cristianos perseveraban en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, las oraciones, pero también perseveraban en la comunión unos con otros y en convivir juntos, comían juntos, se compartían los alimentos, el que tenía más compartía al que tenía menos, los que tenían compartían a los que no tenían y celebraban juntos la cena del Señor, partían el pan. Vamos a ser sinceros, Felipe, Angélica, ¿cuándo ha sido en la historia del cristianismo la época más difícil para reunirse? No ha sido la pandemia, ha sido la primera iglesia. Sí. Los perseguían, los mataban por reunirse, tenían que reunirse ahora sí que clandestinamente y obviamente era todo, tocaban la puerta y era literalmente casi poner las manos así de vámonos. Muchas veces fue una de las razones por las que no aceptaron a Saulo, porque pensaban que era una oreja que estaba ahí infiltrado para encontrar los lugares donde se reunían los cristianos, y por eso al principio, si no es por la ayuda de Bernabé, no se hubiera podido integrar a la iglesia por el miedo de que fuera un espía, ¿no? O sea, si estamos hablando que la primera iglesia que tuvo tanta dificultad, tanta persecución, tantas amenazas de muerte, ¿qué pasó con los discípulos? Los azotaron para que ya no predicaran el nombre, para que ya no se reunieran, y salieron gozosos de ser dignos de ser obviamente golpeados o azotados por causa de Jesús. A lo que voy es, si ellos pudieron mantener la unidad, si ellos pudieron seguirse reuniendo, si ellos pudieron perseverar en todo lo que tú mencionabas, nosotros no podemos decir no se puede. Con condiciones menos agresivas, menos radicales, sí. Estamos acobardando. Nosotros ahorita nuestro rollo es el temor, porque no hay persecución. Y la comodidad. Sí, claro. Estamos en la era de la comodidad. Sí, no había alternativa en la época de los discípulos, no había alternativa en cuanto a decir me cayó gordo Pedro y me voy con Pablo. A otra iglesia, nomás había una. Nomás existía una. Y no había otra opción en cuanto no había medios de comunicación, no podían verla por ningún lado. O sea, o iban o se perdían lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces creo que esa motivación formó una generación, hablando de la primera iglesia, de cristianos súper entendidos de la bendición de estar reunidos en su nombre, independientemente de las amenazas que había en su entorno. Entonces, Angélica, háblanos de este pasaje y de cuando nos congregamos, maduramos. Tú tienes más tiempo de cristiana que yo, porque yo me acuerdo que yo te conocí siendo cristiana, aunque tú tienes tu historia, ¿verdad? De que eras cristiana y luego te enfriaste. Eso se llama. Bueno, madurar. No se puede madurar si no hay dolor. Siempre tiene uno que pasar una situación. A veces es más complicada que otras, pero yo creo que Dios usa las situaciones complicadas para madurar. Entonces, yo creo que estamos nosotros ahorita viviendo una situación que es óptima para aprovecharnos de ahí y dar el brinco y madurar, ¿verdad? Sobrepasar esto que ha venido a golpear a muchas familias y a muchos de nosotros, y verdaderamente ahora en Cristo madurar es una decisión, ¿no? Yo decido si sí maduro o no, ¿verdad? Yo puedo decidir quedarme así. Estoy satisfecha como estoy, bueno, así me quedo. Pero Dios siempre nos va a llevar a más, y Dios está permitiendo que a través de esta situación, a ver si nos animamos a madurar y a crecer. Que dice que crezcamos en todo, a ser como Jesús, pero en especial ahí menciona varias veces en amor. Dice al final el verso 16, la NTV, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir su función específica, de que somos un cuerpo y no puedo quedarme en casa porque una mano fuera del cuerpo pues se va a morir, se seca, o aunque la guardes en formol no sirve de nada, aunque sea la mano más hermosa y el músculo más fuerte, tiene que estar pegado al cuerpo. Dice, cada parte del cuerpo cumple su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, que es la evidencia de que somos cristianos, el amor. Sí, el dejar de reunirnos impide que esto se cumpla. Exacto. O sea, cuando yo no me reúno, exacto, si soy maduro, ya no puedo ayudar a otros a desarrollarse. ¿A quién ayudo? Y si yo ya no me reúno y no soy maduro, no tengo quien me ayude a desarrollar. Entonces, básicamente, ya sea que esté en la posición de maduro o de inmaduro, necesito congregarme, porque si no, no puedo cumplir esa función. Pero es que es difícil congregarnos, y lo tocaremos en las siguientes, alguna serie futura, porque me lastiman. Angélica acaba de decir, para madurar se necesita pasar por experiencias dolorosas o dolor. Y a veces
la razón por la que la mayoría de la gente se va de una congregación o se desanimó de seguir a Cristo, generalmente no es la enseñanza, no es la presencia de Dios, no es la palabra, habrá sus excepciones, sino es las fallas, heridas que otros que son cristianos y que luego tú dices, a lo mejor no es cristiano, y no, si es hasta el pastor le hizo, lo lastimaron y prefiere aislarse y no madurar. Sí, lo que yo le llamo los conflictos por proximidad. O sea, mientras más cerca estaremos de alguien, hay más riesgo de ser pues lastimado, herido, ofendido, rechazado. Hay muchas formas que ya seguramente en su momento analizaremos, pero en general te diría que es parte de. Yo me acuerdo una frase que dice mucho que crecer duele, y sí es cierto, no digo, tú sabrás más que yo de eso, porque yo no crecí mucho, pero yo me acuerdo en una etapa de mi adolescencia que mamá me llevó al doctor, porque yo tenía mucho dolor y mamá pensaba que tenía algún virus, una bacteria o algo así. El doctor le dijo, mamá, me acuerdo perfectamente, no señora, es que está creciendo y pues los huesos se están estirando y le duele, ¿no? Digo, no duró mucho ese dolor, pero bueno. A nuestra hija Nisi le pasó lo mismo. Angélica, quisiera que termináramos con los últimos 2 versículos, hiciéramos una oración y una aplicación final. Verso 31 y 30, no sé si se habían fijado cómo termina el capítulo 4, Ok. hablando de cómo mejorar las relaciones entre nosotros para estar en una congregación, ser madurado y crecer. No, pues es que es todo el capítulo, Felipe, nomás que. No, pero ya no tenemos Vamos tiempo. a resumir en los 2 últimos. Dice: quítense de vosotros, o sea, que los quitemos nosotros, ¿verdad? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Híjole, Ya con eso nos callamos. somos uno, un Señor, un bautismo, una fe. Hay que guardar la unidad. Necesitamos paciencia, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre y amor. Dios nos inserta en una congregación donde hay otros líderes más maduros, o los líderes que tienen los dones que Jesús les dio, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros, para ayudarnos a crecer y madurar, porque nos van a ayudar a quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y van a provocar que seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, para tener una sana relación, habitar juntos en armonía, y que venga la bendición y la vida eterna al estar plantados en la casa del Señor y ser parte de una casa espiritual y no andarnos moviendo de un lugar a otro. Así es. Ya acabé. Y se acabó. Ya acabamos. Un comentario final y una oración. Un comentario final y una oración. Pues nada más animarnos a entender que es parte de lo que es el crecimiento espiritual y el sano desarrollo para nosotros y para obviamente nuestra familia. Si nosotros entendemos esta verdad y la ponemos por obra, quedaremos sorprendidos de todo lo que Dios podrá edificar nuestras vidas y ayudarnos también para edificar la vida de otros. Señor, gracias por la bendición de poder crecer en Cristo. Gracias porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Gracias por perfeccionarnos a través del cuerpo de Cristo, que es el instrumento que tú usas para hacerlo, en el nombre de Jesús. Angélica. Pues yo nada más quiero animarles a que pues sigamos madurando. La persona que es madura no es la que hace lo que quiere o lo que le nace, ¿verdad?, hacer, sino lo que sabe que debe hacer. Y hay cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Habrá veces que no queramos congregarnos, pero si queremos madurar, no se trata de si quiero o siento, es lo que debo hacer y lo que le agrada a Dios. Así que a madurar. Plantados en la casa de Dios, hemos terminado esta serie, pero no se pierda la siguiente serie. Va a estar impresionante. ¿Viene o no viene? ¿Quién? ¿Mi abuelita? ¿Mi tío? ¿Mi pariente de Estados Unidos? No, Jesucristo. Vamos a lo que sigue y los esperamos los miércoles aquí en el Análisis Bíblico.